Continuamos hoy con nuestro estudio de el Evangelio de Juan y hoy llegamos ya al capítulo número 15. Hemos estado por espacio ya de más de un año estudiando el Evangelio de Juan. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios usa muchas analogías para describir la relación que hay entre Dios y su pueblo. En algunos textos él habla de que Él es el Padre y que nosotros somos sus hijos. En otros lugares habla de que somos nosotros súbditos y Él es el Rey. En otros lugares Él habla como creador y nosotros como criaturas. En otros como el pastor, Él es el pastor y nosotros las ovejas. En otros lugares habla de que Él es el constructor y que nosotros somos el edificio. En otros habla de que Él es el amo y nosotros los siervos. En otros lugares habla de que Él es el esposo, Cristo es el esposo y nosotros la esposa. También habla de que Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Pero en este pasaje de Juan capítulo 15, del 1 al 5, se está describiendo una relación fundamental, una relación vital de los creyentes con el Señor Jesucristo. Y es otra analogía que el Señor Jesucristo nos cuenta. Así como las ramas dependen completamente de la vid para tener vida, para tener sustento, para crecer, para dar fruto, así también los creyentes dependemos total y completamente de el Señor. Él es la fuente de vida. Bueno, les estaba diciendo que como cristianos, para nosotros, el Señor Jesucristo es de quien dependemos totalmente. Él es la fuente de la vida y a Él es que nosotros debemos sujetarnos, agarrarnos, estar permanentemente sujetos de Él. Así como una rama no puede dar fruto cuando está lejos del tronco de la vid, pues así el creyente que no está sujeto a la vid, que está separado de esa fuente vivificadora que es la vid, pues no puede tener ninguna clase de fruto. Recuerda el versículo 5 lo que dice: separados de mí, nada podéis hacer. Recordemos cuál es la situación en este momento. El Señor Jesucristo todavía se encuentra allí en el aposento
alto compartiendo con sus discípulos la noche antes de su muerte. Era un momento intenso, era un momento dramático, mis amados. Recuerden que Judas ya había salido de allí y él estaba con sus 11 apóstoles, y estas palabras que el Señor les dirige son palabras de aliento, palabras de consuelo y unas verdades profundas. Ahora, ¿qué verdad quería comunicar el Señor Jesucristo a este grupo de hombres y por extensión a nosotros hoy en día? La importancia de permanecer en Él. La importancia de permanecer en Cristo. Y así le puede poner el título a la prédica. La importancia de permanecer en Cristo. Si una persona realmente permanece en Cristo, es una persona salva. Si esa persona no permanece en Cristo, no es salva. A veces se han hecho interpretaciones equivocadas de este texto, mis amados hermanos. Todo aquel que permanece en Cristo, todo aquel que está sujeto a la vid, al tronco, da fruto. Escúcheme bien. No puede ser una persona cristiana si no está sujeta a la vid. Y eso es lo que vamos a mirar hoy, cómo el Señor Jesucristo lo describe. Lo primero que tenemos que hacer es definir un poquito la palabra permanecer. La palabra permanecer, que viene de una palabra griega que es meno. Permanecer. Y describe algo que está ahí permanentemente, algo que está fijo, algo que perdura. Y en el contexto de este texto de la Escritura, pues se refiere a mantener una comunión ininterrumpida con el Señor Jesucristo. Una comunión constante. Por eso la palabra dice: permaneced en mí. Permaneced en mí. Y es una exhortación que el Señor Jesucristo está haciendo no solamente a las verdaderas ramas, sino también a aquellos que son falsas ramas, para que se arrepientan y manifiesten verdaderamente su fe en el Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo era experto en narrar historias, en contar analogías, parábolas, y en esta parábola él habla de algunos personajes clave. Él se está describiendo a sí mismo como la vid, como el tronco de ese árbol. Describe al Padre como el labrador, ¿cierto? Y las ramas, esas ramas que permanecen, está mostrando la ilustración a sus discípulos, a los discípulos verdaderos. Pero también está mostrando una rama que no es verdadera. ¿A quién? A Judas, ¿cierto? A Judas. Y por extensión a los discípulos falsos como él. Y él está advirtiendo aquí: ojo con seguir el patrón de Judas. Ojo con ser falsas ramas. Miremos la primera parte del versículo 1. Dice: yo soy la vid verdadera. Y en el 5, la primera parte, que dice: yo soy la vid. Unas horas antes de su muerte, el Señor Jesucristo estaba nuevamente haciendo esta declaración. Recuerden que es la última en Juan de 7 declaraciones de yo soy, donde está afirmando su deidad. Y Él se está señalando como la fuente de vida. Él se está señalando como el origen de la vitalidad, del crecimiento, de la productividad espiritual. Ahora, la figura de la vid o del viñedo no es nueva en la Escritura. Desde el Antiguo Testamento
se relata cómo la vid representa al pueblo de Israel. Veamos algunos textos. Salmo 80. Salmo 88. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. ¿A quién se está refiriendo esa vid que salió de Egipto? Al pueblo de Israel. Veamos otro texto. Jeremías 2:21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. Ahora, Israel debía ser el canal de bendición para todas las demás naciones en la tierra. Pero mire lo que continúa diciendo el versículo 21. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? Israel se apartó de los propósitos de Dios. Israel dio la espalda al plan que Dios tenía con ella como nación. Miremos otro texto. Oseas 10:1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Israel se apartó del Señor. Él la había escogido, como dice la palabra, para que diera fruto abundante. Y aquí podemos ir a el capítulo número 5, que leímos esta mañana, de Isaías. Isaías capítulo 5, del verso 1 en adelante. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ¿ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Israel se apartó de los propósitos de Dios. Dejaron la intimidad con su Creador. No permanecieron en Él. Permanentemente estaban buscando ídolos. Levantaban lugares altos en los montes e iban a adorar a esos ídolos. También el Señor Jesús contó una parábola que tiene que ver también con esta viña. Miremos lo que dice Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, verso 33 en adelante. Oíd otra parábola. Un hombre padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos,
más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a estos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Israel se convirtió en una nación apóstata. Israel se convirtió en una nación apóstata. Apóstata es aquel que conoce la verdad de Dios y le da la espalda a Dios. Se aparta de los principios de la palabra de Dios. Y por ende se autodescalificó para recibir las bendiciones que Dios tenía preparada para ello. ¿Por qué? Porque las bendiciones solamente vienen cuando estamos unidos a la vid, al tronco, a la vid verdadera. Hay un teólogo que dice esto, abro comillas: teológicamente, la idea de Juan es de que Jesús desplaza a Israel en cuanto al enfoque del plan de salvación divino, lo cual implica que la fe en Jesús se vuelve la característica decisiva para la membresía del pueblo de Dios. No tenemos que convertirnos en judíos, ni tenemos que volverlos mesiánicos o cosas similares como mucha gente pretende hoy en día. El plan de salvación de Dios implica que nuestra fe debe estar fundamentada y sustentada en la persona de Jesucristo. Cuando habla de la vid verdadera, esta palabra verdadero se refiere a algo que es real, a algo que es verídico, auténtico, algo que no es falsificado, algo que es perfecto, algo que es genuino, que se diferencia de lo falso. Por eso él dice: él es la vid verdadera, yo soy la vid verdadera. Tenemos que comprender y entender eso, que Él es la vid, es la fuente única y es la fuente final para nuestro sustento espiritual. Hoy en día mucha gente está buscando ese sustento espiritual, trepados en una loma, haciendo una cantidad de sonidos raros, diciendo que meditan quién sabe en qué. Hermano, eso no es. Nuestro sustento espiritual está en una persona que se llama Jesucristo. Y ese sustento espiritual depende de si estamos permaneciendo en Él. El sustento espiritual no es asunto del hombre. Una rama por sí sola no se puede sustentar. Una rama por sí sola no puede vivir. Y una rama por sí sola agarrada de una pared de cemento tampoco. Como lo son las religiones del mundo. Porque la vid verdadera se llama Jesucristo. El versículo 1, la parte B dice: y mi Padre es el labrador. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo que el Padre es el labrador. Y Él se asignaba el papel, por así decirlo, de la vid. Eso no significa que se esté negando la deidad de Jesús en cuanto a igualdad con el Padre. Lo que está diciendo aquí es que está cumpliendo un rol. ¿Sí? Un rol que fue asignado por el Padre. Y está haciendo énfasis en el cuidado
que el Padre tiene, tanto de la vid, del tronco, como de las ramas. Y la palabra labrador aquí se refiere a una persona que cuida la tierra, a un granjero, a un viñador. Y el Señor Jesús lo utiliza así como el viñador. ¿Qué hace ese viñador además de plantar, de fertilizar, de regar la vid? Tiene dos principales responsabilidades el viñador. La primera es cortar las ramas que no dan fruto. El viñador corta las ramas que no dan fruto. Y la segunda responsabilidad es que poda las ramas que dan fruto para que den más fruto. Y básicamente en esto es que se centra esta analogía que el Señor Jesús aquí menciona. Veamos qué dice los siguientes versículos. Voy a leerles el parte 2 del versículo B, versículo 5, el 7 al 9. Mire, las bendiciones, mis amados, de las ramas que pertenecen. Dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí hay tres características principales de las verdaderas ramas, de los verdaderos pámpanos. Tres características o tres marcas distintivas que pues las diferencian claramente de las ramas falsas, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la primera? Es el versículo 2, el versículo 4, el versículo 5, el versículo 8. Dice que las ramas verdaderas producen fruto. Las verdaderas ramas producen fruto. Las ramas falsas no producen fruto. La segunda característica o la segunda marca es que las verdaderas ramas permanecen en el amor. Permanecen en su amor. En el amor de Cristo. Y la tercera, que las ramas no funcionan por sí mismas, sino que funcionan en completa cooperación con la fuente de la vida. Y como consecuencia, guardan los mandamientos del Señor Jesucristo siguiendo su ejemplo. Amén. Por eso dice la palabra, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mis amados, ¿cuál es la prueba del amor de una persona hacia el Señor Jesucristo? ¿Cómo se puede saber si realmente una persona ama o no a Cristo? Si la persona es obediente. Si la persona es obediente a la palabra de Dios. Si esa persona dice que es cristiana, pero no es obediente, esa persona, olvídese, esa persona no es cristiana, ni siquiera es salva. Porque una manifestación de que somos salvos, de que amamos al Señor, es que obedecemos su palabra. Ahí está la auténtica prueba. Si no me cree mi hermano Abraham, allá en
Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué dice el 21 del mismo capítulo? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mis amados, esa es la manifestación real de un verdadero discípulo. La obediencia a la palabra de Dios. Y esa obediencia está manifestando el amor que hay en el corazón de esta persona hacia su Señor, hacia el Señor Jesucristo. Ahora, eso no quiere decir que los que amamos al Señor Jesucristo siempre le obedecemos en todo. Todavía no hemos sido perfeccionados. Estamos en ese proceso de santificación. Hay ocasiones en que pecamos, caemos en desobediencia y no permanecemos completamente en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Pablo hace una exhortación precisamente a sus hermanos en Corinto, ahí en el capítulo 3 de la primera carta, versos 1 y 3, donde dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces, no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y el Señor Jesucristo también reprende a la iglesia de Éfeso, allí en Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Dice: tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y después allí en Juan, mis amados, el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, verso 1 y 2, le está diciendo a los verdaderos cristianos: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Está haciendo nuevamente aquí Juan en su carta una exhortación a permanecer en Cristo. Para todo cristiano, permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo, y exhortar a los que no permanecen a que permanezcan. Sigue diciendo el texto, dice: el Padre tomará a todo aquel que lleva fruto. ¿Y qué va a hacer? Lo limpiará. Vamos a Juan. ¿Lo limpiará para qué? Para que lleve más fruto. Dios espera de nosotros fruto. ¿Y qué hace el labrador? Poda. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Hay en un comentario del Nuevo Testamento con respecto a esto dice: limpiar o podar era parte esencial de la vinicultura del siglo I, como hoy en día. La primera limpieza ocurría en primavera, cuando las vides estaban en etapa floreciente. Eso requería 4 operaciones. La primera: eliminar los brotes extremos vigorosos para que no crecieran tan rápido. Segundo, cortar entre 30 y 60 centímetros del final de los brotes para evitar que todos los brotes se quebraran con el viento. Tercero, eliminar algunas flores o racimos de uvas de forma tal que los restantes pudieran producir más y mejor fruto. Y cuarto, eliminar los brotes que surgían de la tierra o del tronco y las ramas principales para que no le quitaran la fuerza a la vid. Eso era lo que hacía el labrador. ¿Qué hace el Padre con nosotros? ¿Qué hace con las ramas verdaderas? ¿Qué hace con los verdaderos
cristianos. Nos va a podar. Va a quitar todo aquello que debilita nuestra energía espiritual. Va a quitar todo aquello que dificulte el producir un fruto perfecto. Y esa limpieza requiere extirpar o quitar, ¿sí?, cualquier cosa que evite manifestar su justicia. De igual manera, mis amados hermanos, Dios utiliza la disciplina. Ojo, que a algunos no nos gusta la disciplina. Dios utiliza la disciplina. ¿Y cómo viene esa disciplina? Viene a través de las dificultades, el sufrimiento, la persecución, el dolor. ¿Cómo es posible que Dios utilice el dolor de los cristianos? Sí, Él lo utiliza para nuestro beneficio, para quitar de nosotros todo miedo, autocompasión, queja. Recuerden que el autor de Hebreos dice que el Señor nos disciplina. Así que todos aquellos que estemos pasando por una poda, podemos ir a ese texto y mirar lo que dice. Miremos en Hebreos 12, versos del 7 al 11. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios tiene un propósito al podarnos. Dios es el que controla de manera absoluta todas las circunstancias de la vida. Dios controla de manera absoluta todas las circunstancias de nuestra vida. ¿Y sabe qué hace Él? Él hace que todas y esas circunstancias que a veces parecen difíciles y dolorosas nos ayuden para bien. Es lo que dice allá el apóstol Pablo en Romanos 8:28. Que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Estos son a los que conforme a su propósito han sido llamados. Pero el sufrimiento es solamente el mango del cuchillo, por así decirlo, el mango del bisturí. Ojo, pero ¿cómo hacía? Todavía no ha metido el bisturí, no, todavía no. Hasta ahora es el mango. ¿Saben cuál es la hoja? La hoja de ese bisturí. La palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús les dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Están limpios por la palabra que os he hablado. Cuando usted toma un trozo de carne y quiere quitarle las rilas y todo eso, ¿con qué se la quita? Con un cuchillo bien afilado, mis hermanos. Ya los discípulos habían sido regenerados, habían aceptado el evangelio mediante las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y es este evangelio, el evangelio que está en las Escrituras. Es la palabra de Cristo. Es el instrumento, mis hermanos, que Dios usa para limpiarnos espiritualmente. Es el instrumento que Dios usa para que podamos creer en la obra del Señor Jesucristo y acogernos en fe a Él. ¿Cómo les parece eso?
Pero aquel que no conoce las Escrituras, pues ni modo, mis hermanos. Ni modo. Solamente el cabo del bisturí. Eso duele mucho. Es con la hoja del bisturí, con la palabra de Dios. Y Dios usa precisamente su palabra para podar, para quitar. Recuerden lo que dice allá Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Es el bisturí que Dios usa para limpiarnos. Y el dolor, la aflicción, la prueba es apenas la preparación para la cirugía. ¿Me están entendiendo? No sé ustedes si llevará mucho tiempo ahí preparándose para la cirugía. Lo tienen de ayuno por hace unos meses o por un año, aguantando frío ya en esa sala, esperando ahí en el preoperatorio. En la medida que nosotros nos metemos en relación con Dios a través de su palabra, Él va quitando, cortando todo aquello de nuestro corazón podrido, quitando las malas intenciones, los malos pensamientos. En la medida que nos metemos en su palabra, nuestra mente es renovada. Así que hay una relación entre la aflicción y la obra que la palabra de Dios hace. El salmista dice allá en el Salmo 119:67, dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, más ahora guardo tu palabra. Y el 67 dice: bueno me es haber sido humillado para aprender tus estatutos. De nada, mis amados hermanos. ¿Qué tanto nos acercamos diariamente a la palabra? ¿Qué tanto nos ponemos frente a ese bisturí? Y este otro salmo dice: dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley. Mis amados, no se puede ser cristiano si no se está estudiando, meditando la palabra diariamente. Usted puede engañarse a sí mismo diciendo que es cristiano, pero usted pertenece al grupo de las ramas que van a ser cortadas. No nos engañemos, porque el mismo Espíritu Santo da testimonio a su espíritu si usted verdaderamente es hijo de Dios. Y el Señor aquí nos está diciendo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí hay, mis amados hermanos, dos verdades que son bien importantes. La primera: todo cristiano que permanece en Cristo produce fruto espiritual. Todo cristiano que permanece en Cristo produce fruto espiritual. No hay tal cosa como el cristiano infructuoso. No existe. Porque el verdadero cristiano produce fruto
El mismo Juan el Bautista retó a sus oyentes diciéndoles que tenían que hacer o dar frutos dignos de arrepentimiento. Y les advirtió también que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. De igual manera el Señor Jesucristo, cuando enfrentó a los maestros falsos, también les dijo esto. Miremos lo que dice Mateo. Mateo capítulo 7. Mateo 7, 17. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Como decíamos, uvas agrias. Y el 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Primera característica. El cristiano que permanece en Cristo da fruto. Y la segunda verdad que está aquí. El creyente no puede dar fruto por sí mismo. La rama no puede producir fruto por sí misma. Por eso la palabra dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y otra vez, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mis hermanos, ¿de dónde fluye la vida para la rama? Desde el tronco. ¿De dónde fluye la vida para el cristiano? Desde Cristo. Por eso dice que es necesario permanecer en Él. Ahora, tenemos que entender y definir claramente a qué se refiere fruto aquí en este texto. Hoy para el mundo se asocia la palabra fruto con éxito y con el éxito externo, ¿no? Entonces es normal que se diga, uy, sí, mire qué fruto tan grande tiene, porque tiene una iglesia supremamente grande, porque tiene un ministerio espectacular, porque tiene un programa en la televisión, en los medios, que mire cuántas personas tiene como seguidores. Y en ninguna parte de la Biblia asocia el éxito con los frutos. En ninguna parte. ¿Me hago entender, mis amados hermanos? En lugar de eso, la Escritura define el fruto en términos de calidad espiritual. Recuerden que el apóstol Pablo les dijo a los Gálatas cuál era el fruto del Espíritu Santo. Allá en Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense que esos son los rasgos característicos de Cristo. Los rasgos característicos de Cristo. A la semejanza de Cristo es que nosotros somos conformados. Así que un verdadero cristiano, uno que está permaneciendo en el tronco, en la vid, manifiesta el fruto del Espíritu Santo. A eso se refiere la Escritura. ¿A qué más se refiere la Escritura con fruto? A la alabanza. A la alabanza ofrecida a Dios. Miremos lo que dice Hebreos 13, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Sacrificio de alabanza. Bueno, hermano, ¿y cómo es ese sacrificio de alabanza? Ahí dice, es decir, fruto
de labios que confiesan su nombre. Porque hay veces en la iglesia cuando nos reunimos a cantar y hacer sacrificio de alabanza, muchos permanecen con la boca cerrada. No son ni siquiera capaces de ofrecer fruto de labios, sacrificio de alabanza. Es parte del fruto. Es parte de lo que hay en mi corazón con respecto a Dios. ¿Y cómo lo manifiesto? A través de mis palabras. A través de la proclamación, a través de mis labios y mi lengua. Alabanza ofrecida a nuestro Dios. Y no solamente, mis hermanos, es cuando nos reunimos. Esa alabanza debe ser algo continuo en nuestro quehacer diario. Cuando estamos lavando la loza, cuando estamos trapeando un piso, cuando estamos cambiando al bebé de pañal, cuando estamos tomando un alimento, un desayuno, un almuerzo, cuando nos estamos duchando, es algo continuo y permanente. Pero pensamos que solamente es los domingos cuando nos venimos y nos reunimos y ahí cuando tenemos la oportunidad de abrir nuestra boca para cantar, no. Es algo continuo y permanente que aquí viene a darse como resultado de lo que hemos vivido en nuestra intimidad con el Señor en la semana. Es parte de el fruto que tenemos nosotros que dar o que se produce por estar permaneciendo más bien en la vid. ¿Qué más también? ¿Qué otro concepto tiene la palabra, la Biblia, con respecto a fruto? También el amor sacrificial. El amor que satisface las necesidades de otras personas. Eso es fruto. Recuerden cuando Pablo iba a llevar una ofrenda a los hermanos que estaban necesitados allí en Jerusalén. Él dice allá en Romanos 15, 28. Romanos dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. El suplir las necesidades de las personas que lo necesitan es parte de ese fruto que como cristianos producimos al estar permaneciendo en la vid. A los filipenses también Pablo, ahí en el capítulo 4, verso 17, les dice, no es que busque dádivas. Yo no estoy pidiendo dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Mis hermanos, apoyar a los hermanos, a las personas, cuando están en una necesidad, cuando están pasando por una dificultad. Es una muestra del amor de Dios en la vida de esa persona que es parte del fruto del Espíritu Santo. Muy bien. Pero ahí no queda solamente la definición de fruto. Fruto también tiene que ver con la forma como nosotros vivimos, como la forma como nosotros nos comportamos. Viviendo de una manera justa, viviendo de una manera que honre a Dios. Esa conducta es fruto que es digno de arrepentimiento. Fruto digno de arrepentimiento. Es la evidencia de una vida transformada. La palabra también dice que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cómo vivimos nosotros nuestras vidas? ¿Para quién las estamos viviendo? Cada cosa que hacemos está realmente llevando ese fruto para el Señor. Dice que hay que llevar fruto en toda buena obra. Recuerden que la palabra del Señor dice que Dios nos preparó de antemano para que nosotros andáramos en esos
buenas obras, manifestando el fruto. Tiene que ver con lo que nosotros somos, lo que manifestamos a diario. Pero también el Evangelio define el fruto como aquellos que se convierten al Evangelio. Pero no al fruto superficial de una declaración de fe o de una oración de fe, sino de un verdadero y auténtico cristiano que permanece en la vid. ¿Recuerdan que el Señor Jesucristo dijo de algunos samaritanos que venían desde Sicar? Dice que muchos de ellos creyeron para salvación. Ahora, mis amados hermanos, es necesario que cada uno de nosotros podamos entender y que roguemos para que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos guíe, nos lleve, nos muestre qué hay en cada una de nuestras vidas, qué tipo de fruto nosotros estamos dando. ¿A cuántas personas le ha compartido el Evangelio? ¿Y a cuántas de esas personas usted está discipulando? Esa labor la tenemos que realizar todos. ¿Qué primicias usted va a llevar allá delante de Dios? Y le va a decir, Señor, esta y esta y esta otra familia. Estas familias gané para ti, Señor. Estas familias fue las que por años estuve al lado de ellas, compartiéndoles el Evangelio, animándolas, dando testimonio de mi vida con mi ejemplo. Estas son, Señor, las primicias que tengo para ti. O vamos a llegar allá con las manos vacías. No, es que por el trabajo no me quedó tiempo. Mis amados hermanos, el fruto se tiene que manifestar en nuestras vidas. Y ese fruto se extiende a otros, el ganar a otros para Cristo. ¿Cuántos hijos espirituales tiene? Por llamarlos espirituales. ¿Cuántos hijos? Dios no nos ha llamado como eunucos. ¿Saben qué es un eunuco, no? El que no tiene hijos puede ser soltero. El eunuco es aquel que se le ha quitado, mutilado la capacidad reproductiva. O sea, en pocas palabras, quedó tío. No puede tener hijos. Dios nos ha llamado a que seamos fructíferos. ¿Y cómo se hace eso? Predicando la palabra, el evangelio. No es con buenos consejos, mis amados hermanos. Yo sé que los buenos consejos son buenos. Sí, son buenos los consejos. Pero los buenos consejos no traen salvación. Los buenos consejos no llevan a una persona al arrepentimiento. Los buenos consejos no llevan a nadie a permanecer en Cristo. Es el evangelio. Son las palabras del evangelio. Hoy en día que escuchamos tanta psicología desde los púlpitos, escuchamos tanto humanismo desde los púlpitos, motivadores ahora hay, algunos pastores se han convertido en motivadores, entusiasmo, no se diferencian mucho de algunos presentadores. Mis amados, nosotros no somos eso. Dios nos ha llamado a predicar el evangelio. Como decía el apóstol Pablo, yo me he empeñado en una cosa. ¿Cuál es esa cosa en la cual me he empeñado? En predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Muy bien. Ahora, ¿qué otra bendición trae? ¿O qué otra promesa viene acompañada de esta declaración que el Señor hace? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Wow! ¿Qué vamos a recibir?
¿Qué vamos a recibir? Todo. Pero ¿cómo así? Un momentico. ¿Todo? Todo lo que pidamos. Pero, un momentico. Hay ciertas condiciones. Hay ciertas condiciones. ¿Cuál es la primera condición? Primero que oremos de acuerdo con su voluntad. Si estamos orando por cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, Dios no lo va a hacer. Señor, cámbiame el marido, cámbiame la mujer. No, eso no va a pasar. Señor, dame caso a Rebeca. No, eso no va a pasar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos a la Escritura para conocer que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuál es la segunda condición? Que esta persona permanezca en Jesucristo. O sea, que haya una unión continua, permanente, diaria con Él. ¿Usted cree que Dios está obligado a responder las oraciones de los incrédulos? No. Dios no está obligado a responder. Ahora, si Él lo quiere hacer, de acuerdo a alguna oración que esté de acuerdo a sus propósitos, Él la responde. Y número 3. La condición es que esas palabras de Cristo permanezcan en la persona que está orando, que está haciendo esa petición. Pero si a veces nos cuesta aprendernos 2 y 3 versículos. La palabra permanezca. Aquí palabras se traduce de una palabra que es rema. Y esto se refiere a las palabras del Señor Jesucristo. A las palabras que Él pronunció, a las buenas nuevas que Él vino a comunicar. O sea que la promesa que está manifiesta aquí por el Señor Jesucristo va a ser respondida. Va a tener respuesta. ¿Para quiénes? Para todos aquellos cuyas vidas, mis amados hermanos, están controlados por los mismos deseos de Dios. Para aquellos que están obedeciendo la palabra de Dios. Para aquellos que conocen y viven los mandamientos del Señor. Miremos lo que dice allá, Salmo 37:4. Salmo 37:4, que a veces se lo escribimos ahí en las tarjeticas de cumpleaños a la gente, ¿cierto? Pero no les explicamos las condiciones. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué es ese deleite que tiene que haber de parte nuestra en el Señor? Si no es permanecer cada momento en su presencia. Como dicen por ahí, corandeo. Permanentemente en la presencia de Dios. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero mi hermano, no espere recibir las peticiones, la respuesta a la oración, si en su corazón no hay un deleite por el Señor, por Él, por sus mandamientos. Muy bien. ¿Qué privilegios tienen estas ramas verdaderas? Estos verdaderos discípulos o creyentes tienen el privilegio, mis hermanos, de vivir glorificando a Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice allá, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Recuerden que el tema más grande del universo es la gloria de Dios. ¿Para qué vivimos?
¿Para qué vivimos? Oh, para trabajar, hermano, como burro, para tener casa, carro, beca, para no pasar necesidades, como tantas necesidades que pasamos. ¿Para qué vivimos? Para mandar, para tener poder. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué se casa usted? Uno se casa es para que lo quieran. ¿Cierto? Dice la canción que uno quiere es para que lo quieran. ¿Para qué tenemos hijos? ¿Para qué nos alimentamos a diario? ¿Para qué vamos a trabajar? Todas y cada una de esas cosas que nos parecen tan comunes y tan poco espirituales, resulta que tienen una importancia tremenda, porque cada una de esas cosas que hagamos, que digamos o que pensemos, tienen que ser para la gloria de Dios. Y es un privilegio grandísimo poder nosotros glorificar a Dios. Y solo aquel que está verdaderamente en unión con Cristo puede glorificar a Dios. ¡Wow! Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más promete el Señor Jesucristo allí? Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cómo vamos a permanecer en el amor de Cristo? Guardando sus mandamientos. Así como Él guardó los mandamientos del Padre y permanece en su amor. Así que la obediencia en justicia, mis hermanos, es la clave para experimentar la bendición de Dios. Hay muchas personas que dicen, pero ¿por qué no veo la bendición de Dios? ¿Pero por qué Dios no me bendice? Pues pregúntese, ¿está siendo obediente a los mandatos de Dios? Y cuando estamos siendo obedientes, cuando hay esa verdadera obediencia porque estamos permaneciendo en la vid, viene algo todavía más mayor, que es vivir en pleno gozo. ¿Usted conoce a esos cristianos que tienen cara de 38 largo? Parece que uno les debiera algo, ¿no? Se levantaron con el pie izquierdo y... ¿ah? Ojo, mis hermanos. El Señor promete aquí impartir ese gozo completo a todo aquel que está en íntima comunión con Él. Por eso dice, estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El propio gozo de Dios ahora va a permanecer en cada uno de nosotros. El gozo de Dios es el que va a controlar nuestra vida. Así andemos en dificultades. Como dice el Salmo, así andemos pasando por valle de sombra de muerte. El gozo del Señor será nuestra fortaleza. Qué promesas tan grandes, ¿no, mis hermanos? ¿Para quiénes? Para todos aquellos que permanecen pegados, unidos, dependiendo de la vid. Pero ¿qué pasa cuando no hay gozo en la vida de una persona? ¿Pero por qué vive amargada? Porque hay pecado, mis hermanos. Hay pecado. Y el pecado interrumpe nuestra relación con Dios. Y si no hay relación con Dios, el gozo de Dios no puede estar en nosotros. Recuerden a David, allá en el Salmo 51, 12, después de que él es confrontado con su propio pecado y hace esta oración de arrepentimiento. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
Y miremos otro texto allá en Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo. ¿Gozo qué? ¿Gozo qué? Inefable, indescriptible, glorioso. Ese es el gozo que debe manifestar el verdadero creyente, el verdadero discípulo del Señor Jesucristo. ¿Cómo les parece? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Las ramas que no producen fruto. Miremos el versículo 2, la primera parte, y el versículo 6. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y el 6, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¡Wow! ¡Qué destino tan diferente para aquel que no tiene fruto! ¿Qué hace el labrador? Corta las ramas secas, corta las ramas marchitas. ¿Por qué? Porque eso daña la vid, ¿cierto? Y aquí la analogía es que el Señor, el Padre, quita esas ramas falsas, quita esas ramas que no han sido regeneradas y las echa fuera. Ahora, aquí no se está hablando de que un cristiano pierda la salvación, porque a veces se cree eso, ¿no? El cristiano, mire, ¿sí ve? Lo quitaron de la vid. No. Los cristianos auténticos dan fruto siempre. El cristiano auténtico da fruto. Pero el hecho de que una rama no dé fruto indica de que no es un cristiano auténtico. Todos los cristianos auténticos dan fruto. El mismo Señor Jesucristo dice allá en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Ahora, también tenemos algunos ejemplos en la palabra de estas personas que están metidas en la iglesia pero que no son verdaderos cristianos. Y en otras analogías lo describen como cizaña en medio del trigo, como esos peces que salen malos en medio de la pesca y que se deben echar afuera. En otros textos habla de las cabras que están condenadas al castigo eterno. En otro, los que se quedan afuera cuando el padre de familia cierra la puerta. En otro texto son ilustrados como esas vírgenes insensatas que también se quedaron fuera, se quedaron dormidas. Y todos aquellos que realmente tienen un corazón incrédulo, un corazón endurecido, un corazón que abandona a Dios. Aquellos que continúan viviendo en pecado de manera voluntaria después de que han conocido la verdad y vuelven nuevamente atrás. Algunos de ellos creen que están en el camino al cielo, pero están equivocados, porque el camino por donde van es el camino ancho que conduce al infierno. Ahora, mis hermanos, frente a los 11 discípulos que estaban con el Señor Jesús, está el ejemplo más vívido de esta rama falsa. ¿Quién es? Judas Iscariote, ¿cierto? Vimos que exteriormente no se distinguía de los demás, porque de pronto hacía lo mismo que ellos hacían. Así es que cuando el Señor Jesucristo allí en el aposento alto comienza a decirles que uno de ellos lo iba a traicionar, dice que se miraban unos a otros. Se miraban unos a otros. ¿Cuál será? ¿Será este? ¿Será aquel? ¿Será otro? ¿Seré yo?
hasta que el mismo Señor Jesucristo tiene que identificar quién es aquel que lo va a traicionar, que era uno de los 12. ¿Y cuál es el destino final de estas ramas falsas? ¿Qué dice la palabra? Son echadas fuera, son echadas al fuego. ¿Y qué les va a pasar en el fuego? Arderán, dice la palabra, arderán. El Señor Jesús da una enseñanza con respecto a esto allá en Mateo 19, en Mateo 13, del 49 al 50, dice la palabra: así será al final del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y puede ser que algunos comiencen a protestar, ¿no? Pero Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué le responderá el Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así, mis hermanos, que la decisión, la elección que hace una persona no es así como turbia, no es así como a medias. Es clara. No hay sino dos posiciones. Hoy en día, tristemente, mis hermanos, para el sistema de pensamiento del mundo no existen los absolutos. Todo es relativo, dependiendo como yo me sienta, dependiendo de lo que a mí me guste, dependiendo de lo que yo crea. Eso es un chicle, masticado y baboseado. Eso es. Pero la palabra tiene verdades absolutas. El Señor dice: el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge, desparrama. O se es un auténtico discípulo de Jesucristo, mostrando a través de su ejemplo, de su vida, un comportamiento justo, obedeciendo la palabra de Dios, ¿qué dará como resultado? Un cristiano gozoso, un cristiano que está permanentemente con la bendición de Dios. Wow. Pero aquellos que creen ser cristianos, aquellos que tienen una profesión de fe falsa, como nos lo ilustra aquí el Señor, como en el caso de Judas, no van a tener fruto. No van a tener fruto. ¿Y qué va a pasar al final? Serán arrojados allí al tormento eterno en el infierno. Ahora, esto que el Señor nos dice aquí en este texto se aplica a cada uno de nosotros. Tanto para las ramas verdaderas, a que sigan permaneciendo en Cristo, a que se alimenten cada día de Él, a que reciban de esa savia de vida la cual es Jesucristo, a que permitamos que ese bisturí entre a nuestras vidas y quite todo aquello que nos daña, quite todo el tumor y el cáncer espiritual que hay en nosotros, para que quedemos y seamos limpios por la palabra que el Señor Jesucristo ha hablado. Ese es el desafío, mis amados hermanos. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Pero también hace una advertencia a aquellos que no permanecen en las ramas. Y el mismo Señor Jesucristo, en Mateo 26, 24 dice: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y para terminar, miremos un texto allí en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versos 20 y 21. Dice: ciertamente
Si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esto no es cuestión de juego, mis amados. Es algo aterrador también lo que se presenta en la palabra de Dios para aquellas ramas que no son, que son cortadas, que no están permaneciendo en la vida y que no están dando fruto. Así es que examinémonos, mirémonos. ¿Estoy dando el fruto que Dios espera de mí? Y en esas áreas en las que vimos hoy, estoy dando, manifiesto el fruto del Espíritu Santo en mí. Estoy manifestando el fruto de labios, el fruto de alabanza a su nombre. Estoy manifestando ese fruto en la ayuda a los demás. Estoy manifestando ese fruto en mi comportamiento diario, en las cosas que digo, hago. ¿Lo estoy haciendo? Estoy manifestando esa permanencia en Cristo, obedeciendo sus mandamientos. Y como evidencia, será manifiesto en nosotros la presencia del Señor a través de su gozo. ¿Gozo qué? Inefable y glorioso. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por tu preciosa palabra, por estas analogías tan hermosas. Señor, pero esto nos lleva cada día a mirar más y más nuestra propia condición, a estar totalmente agarrados, permaneciendo en ti. Por eso te rogamos, Señor, ayúdanos en nuestra debilidad, para estar sujetos a ti, porque no lo podemos hacer en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad, sino dependiendo también de ti. Tú eres nuestra fortaleza. Gracias. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, perfeccionándonos a la imagen de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias por el fruto que abunda en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la poda, Señor, porque veremos el fruto aún mayor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.